Alejandro Villa del Castillo, el doctor en Historia del Arte, ¿no? Con una tesis excepcional, aunque está mal que uno lo diga o que lo digamos nosotros, que tuvimos el enorme placer de dirigir, y que, en cierto modo, atacaba directamente una parte de su investigación a una de las cuestiones que, si han estado ustedes atentos y atentas en las anteriores charlas, pues es fundamental para entender la cronología de Mielke, que es la ausencia o presencia de escultura decorativa y su encuadramiento cronológico y tecnológico. Bien, yo creo que después de las investigaciones de Alejandro, sin dar por cerrado y dar carpetazo a este aspecto, pero sí hemos avanzado muchísimo. Así que creo que merecía la pena y merece la pena que nos cuente, bueno, a qué conclusiones llegó en su investigación. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Fran, por la presentación, también por la invitación y muchas gracias también al Museo Arqueológico Nacional por contar conmigo en este caso. Bien, pues efectivamente vengo a hablaros de escultura y vengo a hablaros de la poca, muy fragmentaria y muy maltratada escultura que apareció en el yacimiento y en la iglesia de Mielke. No por ello va a ser menos relevante el estudio o las conclusiones que sacamos digamos, del análisis de esa escultura, tanto para el lugar de Mielke, tanto para el edificio concreto, el monasterio de Mielke, como para el conjunto de la escultura altomedieval peninsular, en este caso. Bien, ¿con qué nos encontramos? Digamos, pues nos encontramos con un número de piezas que se eleva en torno a unas 70, pero el problema que tienen es que son todos fragmentos muy, muy pequeños. Tan solo contamos con un par de piezas que se conservan en su integridad, o casi en su integridad, que luego os comentaré cuáles son. Y el segundo problema que nos encontrábamos en Mielke es que la mayor parte de ellas han sido hallados bien en contexto arqueológico, bien fuera de contexto arqueológico, pero en contextos no muy significativos. En su mayor parte como material de relleno, material de escombro, en etapas muy posteriores a la de su uso, que es la que nos interesaba. Contamos, por lo tanto, ya digamos, acudiendo a una línea temporal, con hallazgos previos hallados en las campañas de restauración de los años 60. Sobre todo, el mayor volumen de material procede de las excavaciones de Luis Caballero, tanto las de los años 70 como las de los años 90, como las últimas de hace 20 años aproximadamente. Me confirmaban mis compañeros que en las últimas campañas ha aparecido un único fragmento. Lo he visto y es un fragmento muy, muy pequeño, con lo cual nos da idea del expolio al que fue sometido seguramente los mármoles de Mielke por su propio valor intrínseco, el propio valor del material. Bueno, las piezas se reparten, están depositadas en el Museo de Santa Cruz de Toledo. Hay piezas en el Museo de Guarrazar, en el Centro de Interpretación del Tesoro de Guarrazar, que han llegado allí sencillamente por azar. Y también todavía quedan piezas en propiedad particular. Concretamente hay una colección en el pueblo de Gálvez, en la cercana localidad de Gálvez, que no tuvimos ocasión de examinar y que sería interesante no perder de vista este aspecto a futuro. Bien, cuando yo me enfrento al conjunto decorativo de Mielke, ¿qué sabemos de él? ¿Qué es lo que se ha escrito sobre él? Pues era un conjunto sorprendentemente poco estudiado, le habían prestado poca atención. Y es que, teniendo en cuenta que hasta los años 70 no se conocía prácticamente ninguna pieza, pues podemos entenderlo. Las primeras referencias nos las da el alemán Helmut Slunk en el año 65, que ya parece que al hilo de esas restauraciones que se van llevando a cabo en el edificio va conociendo algún material aislado. Curiosamente, Slunk habla de decoraciones de tipo mella oriental en los años 60. Sobre todo, las piezas son estudiadas en la publicación de Caballero y La Torre sobre las excavaciones de Mielke de los años 70, si bien en su mayor parte han permanecido inéditas hasta que nos hemos ocupado de ellas, como digo, recientemente. Finalmente, la última publicación que se dedica a esta cuestión es la de Isaac Sastre, que estuvo aquí la semana pasada, si no recuerdo mal, o hace un par de semanas, centrado no en todo el conjunto, sino en la cuestión más bien litúrgica, en las aras de altar, tableros y demás. Bien.
Esto seguro que no es nuevo y que ya lo habéis escuchado. Voy a hablar sobre la cronología de Mielke, de nuevo, que depende en gran medida de la cronología dada a sus piezas decorativas. Antes del hallazgo de estos materiales de mármol, de estas piezas talladas, Mielke sabéis que era datada entre los siglos IX y X, seguramente por sus afinidades con el arte, con la arquitectura califal, desde el Conde de Cedillo, Gómez Moreno, Slum, etc. Uno de los argumentos de mayor peso que hace bascular la cronología de Mielke en los años 70 y 80 hacia la etapa visigoda, hacia el siglo VII, es precisamente el hallazgo de escultura entonces creída de tipo visigodo. Y es que en ese momento la única escultura de mármol, de caliza, tallada a bisel conocida era la de época visigoda, con lo cual no podía pertenecer a otro momento. Es, como digo, como desde la publicación de Caballero y la Torre del 80 se data indistintamente en esa época, en torno al año 650. Y además se dice que está realizada por escultores que depende del centro productivo de Toledo, que como veremos no es así, nuestras conclusiones son diferentes. Solo a partir de mediados de los años 90 y dentro de un cambio general de paradigma de la arquitectura y de la escultura altomedievales europeas, se data el edificio de Mielke junto con su escultura a mediados del siglo VIII. ¿De acuerdo? Haciéndolo depender estilísticamente también del arte omeya oriental, como ya había visto Slung 30 años atrás. Así es como, digamos, lo entienden el modelo explicativo llamado hoy visigotista. ¿De acuerdo? Aquí en pantalla, en la proyección, tenéis los autores. Una vez, digamos, hecha esta propuesta de la segunda mitad del siglo VIII, acudiendo, digamos, a argumentos estilísticos, se refuerzan con argumentos estratigráficos, la propia revisión de la estratigrafía del yacimiento y la práctica de nuevas excavaciones arqueológicas a principios del siglo XXI, en la década de los años 2000. Más recientemente, y aquí digamos que entra mi trabajo a contribuir, se ha estudiado esa escultura atendiendo no solamente a intentar afinar una fecha para ella o una función, sino también a intentar comprender cómo fue hecha, de qué manera, qué mecanismos productivos se pusieron en marcha para su realización en el marco de una disciplina de estudio que conocemos como arqueología de la producción, desarrollada aquí sobre todo por Luis Caballero, María Ángeles Utrero y, bueno, y en el caso de la escultura decorativa por mí mismo. Bien, para entender cómo abordamos el estudio de la escultura de Mielke, debo hacer un mínimo inciso para comentar cómo entiendo yo la escultura y cómo organicé el amplísimo conjunto de materiales que me tocó, o que mejor dicho, escogí estudiar. Yo me encontraba que el modelo visigotista, ese modelo que hablamos, que databa todas las piezas indistintamente en el siglo VII, VI, VII, partía de una base metodológica formalista y comparativa, y que teníamos muchos datos estratigráficos, tipológicos, es decir, arqueológicos, que se podían aprovechar, se podían ordenar de determinada manera hasta obtener, digamos, una nueva ordenación, una nueva tipología de la escultura decorativa. Fue un poco donde centramos nuestros esfuerzos, doctorando por un lado y directores por otro, Luis Caballero y Fran Moreno. ¿Cómo llevamos a cabo esa tipología de la escultura hispana? Pues, en primer lugar, teniendo en cuenta que estábamos ante piezas de cronología debatida en la mayor parte de las ocasiones, pues nos planteamos un contexto cronológico muy amplio. Arrancamos en el siglo VI, terminamos en el siglo X, por abarcar, digamos, los dos extremos de ese debate cronológico del que era ese objeto de estudio. Y también, necesariamente, decidimos ampliar el radio geográfico hasta toda la península ibérica. Fue un trabajo de investigación de límites bastante amplios, pero que, como veremos, dio sus resultados. ¿Cómo procedimos? ¿Cómo hicimos para organizar ese amplísimo corpus de material del que Mielke no es más que una pieza, un engranaje más dentro de todo el conjunto? Bien, pues como os decía, aprovechamos esa cantidad de datos estratigráficos y tipológicos que ya poseíamos.
Es decir, partimos de los edificios altomedievales que ya teníamos o que ya tenía, digamos, el grupo analizados. Aquellos edificios altomedievales decorados, me refiero. A las piezas, digamos, se le asignaba una categoría de manera que en función de la información que nos aportaban, de manera que aquellas que más información nos aportaban eran evidentemente las que estaban in situ, es decir, las que estaban en posición primaria, en el lugar en el cual la habían colocado sus constructores o sus decoradores. Después atendíamos al estudio de las piezas reutilizadas, de las cuales muchos de los edificios altomedievales hacían uso, de manera que ya teníamos como dos horizontes temporales para cada edificio que tuviera estas dos condiciones. Y finalmente, como digo, analizábamos esas piezas en el contexto de la arqueología de la producción, en el marco, perdón, de la arqueología de la producción, es decir, preguntándonos, más allá de sus caracteres estilísticos, decorativos y demás, cómo estaban realizadas esas piezas. Bien, claro, esto pinta muy bonito, así dicho, digamos, pero luego la realidad era muy diferente. Y es que esas piezas en contexto primario que tanta información y tan valiosa nos aportaban eran un minimísimo porcentaje de todo el enorme conjunto de material descontextualizado que nos estaba esperando en los depósitos de los museos. ¿Qué hacíamos con esas piezas descontextualizadas? Por lo tanto, o si no descontextualizadas, por lo menos halladas en un contexto que no nos servía para nada, que no era significativo para nuestro objetivo. Pues hacíamos varias cosas. En primer lugar, existía un tipo de piezas de las que conocemos muy poquitas, pero que aportan muy buena información, que son las que llamamos piezas pluriestratificadas. Eso es, piezas con más de una fase de uso. Aquí en la imagen tenéis un ejemplo, no procede de Mielke, aunque sí es coetáneo a Mielke. Es un larguero de cancel, esa pieza en la que se sostienen los tableros de cancel. Veis que tiene una decoración de roleos y de perlados, pero lo que me interesa es ver que está reutilizando una pieza epigráfica, ¿de acuerdo? Es una lápida, y es una lápida visigoda de en torno al siglo VI, siglo VII. Con lo cual, ¿qué nos está aportando esta pieza? Nos está aportando, una cronología relativa. Sabemos que la inscripción visigoda va primero y que la decoración mozárabe, en este caso, viene después. De nuevo, insisto, son piezas raras, con lo cual no abundan. Y ya finalmente, como último criterio, aquellas piezas con epigrafía asociada, aquellas piezas con nombre, apellidos y fecha, que ya adelanto que son las menos y muy, muy, muy contadas. Y en Mielke no tenemos ninguna, lamentablemente. Bien. Además de nuestra tesis doctoral, también pudimos prolongar esta investigación en el marco de otros proyectos de investigación, como son los liderados desde el CSIC, desde la Escuela de Estudios Árabes, por María Ángeles Utrero, y desde el Instituto Geológico y Minero, por Enrique Álvarez. Nos permitió, de nuevo, acudir a los depósitos de los museos para volver a estudiar esos materiales o estudiar otros que no había sido posible estudiar en el marco de la tesis, la cual, como ya podéis entender, estaba dotada de unos recursos limitados. Fijaos, esto que vemos en pantalla son las cajas donde están los materiales de las excavaciones de Mielke de los años 70. Y el patio que veis es uno de los 4 patios del Museo de Santa Cruz, de Toledo. Bien. De manera que lo que se nos permitió con esta doble actuación fue elaborar un catálogo razonado, digamos, y una descripción exhaustiva de cada una de estas piezas, de las que os muestro a modo de ejemplo una de las fichas. Bien, como resultado general de la investigación de la tesis doctoral, pues digamos que alcanzamos esta nueva redefinición y recolocación de las piezas altomedievales que conocíamos en la península ibérica. Esto está hecho, como digo, a partir de una cantidad de datos bastante importante y pudimos organizarlas, digamos, en el espacio y en el tiempo de la siguiente manera. Nos salieron aproximadamente 5 centros productivos muy amplios, cada uno formado por varios talleres. Uno de los centros más importantes fue el de Mérida, que, como veis, lo que veis aquí son el nombre de los talleres, ¿de acuerdo? Como veis, se extiende a lo largo de las décadas y de los siglos hasta mediados del siglo IX aproximadamente. También un centro productivo en Toledo,
que arranca en época visigoda, pero que se prolonga en el siglo VIII y IX, y finalmente otros centros de menor importancia, como el de Córdoba, para ya desplazarnos hacia el norte en época, digamos, de los reinos cristianos, siglo IX y siglo X fundamentalmente, con el llamado mozárabe leonés, arte asturiano y demás. Ya os adelanto que el taller que interviene el Melque lo tenemos aquí situado dependiente del Centro Productivo de Mérida, a pesar de que está en Toledo, es una escultura emeritense, y lo tenemos datado en torno a la mitad del siglo VIII. No solamente por los datos que nos aporta Melque, que ahora os los comentaré, sino también por su relación con el resto de talleres. Y es que lo que pretendimos también con esta ordenación fue crear un sistema en el que todos los datos fueran coherentes y en la que se relacionaran unos talleres con los demás. Bien, aquí tenéis la publicación de esa investigación, de esa tesis doctoral, que avanzando, digamos, Fran, sí, vamos, no, cuarto de hora. Vale, de acuerdo, vamos bien entonces, disculpad. ¿Qué función tiene la escultura decorativa hallada en Melque? Pues fundamentalmente, como en casi todos los edificios altomedievales, mobiliario litúrgico y escultura arquitectónica. Dentro del mobiliario litúrgico contamos con tableros de cancel, que es el de las piezas que tenemos casi mayor número, tanto macizos como calados. Tenemos largueros de cancel, que son esas piezas en las que se apoyan los tableros. 9 fragmentos de aras de altar, más aquí no he contado aquella que se conserva en el domicilio particular de Gálvez, que casi con toda seguridad procede de Melque, aunque sin estudiar todavía. Conocemos 3 fragmentos de tableros de altar, imagino que Isaac Sastre os habló de ellos la semana pasada, y bueno, placas de función indeterminada. Todo este material procede de la Iglesia, y es que la Iglesia, digamos que casi exclusivamente estuvo dotada con material de mobiliario litúrgico. Arquitectónicamente, la iglesia es una construcción de granito cuya decoración se hizo con otra técnica, se hizo con la técnica del estuco, del que luego os mostraré una imagen. Pero además del mobiliario litúrgico, en el yacimiento de Melque aparece escultura arquitectónica, que en este caso no perteneció al edificio de la iglesia, perteneció a otros edificios monásticos, edificios, digamos, de servicio de ese monasterio, que es donde situamos estas tipologías. Apareció un cimacio, que por cierto es la única pieza que apareció in situ, luego os muestro una imagen. Aparecieron fragmentos de celosía de índices, como las que Menéndez Pidal reconstruyó, digamos, fragmentos pequeñitos. Aparecieron fragmentos de columnilla, no sabemos si de altar en este caso o arquitectónicas, a modo de ventanas bíforas, digamos, de ajimeces. Aparecieron cruces con laurea, 4 fragmentos, y finalmente piezas de tipología difícil de determinar por su propio carácter fragmentario. En el último acercamiento que hice a este tema había piezas que eran compatibles con una tapa de sepulcro, una tapa de mármol. Bien, como os decía, ya fuera del análisis de la escultura, por lo tanto fuera de mi análisis, la decoración que tuvo la iglesia de Melque fue esta decoración, una decoración con estuco y una decoración con patrones sobre todo vegetales. Al menos estuvo decorada la zona del crucero y bueno, sobre ella se hicieron unos análisis de radiocarbono que vinieron a arrojar una cronología que, si no recuerdo mal, de memoria, 680-770 aproximadamente, ¿verdad? Con lo cual eran perfectamente compatibles tanto con un modelo, con el modelo visigotista, con la fecha del siglo VII, como con, digamos, con la fecha que yo defiendo para su escultura, de mediados del siglo VIII. Vale. ¿Cómo, en qué posición nos aparecen las piezas en las excavaciones de la iglesia? Pues ya lo he adelantado. Solamente aparece una pieza in situ, que es esta imposta de las dependencias monásticas. En un contexto de amortización, digamos, próximo a su uso, apareció este larguero, que por otro lado es una de las piezas más completas aparecidas. No es casual que sea de las piezas más completas, porque aparece casi completa porque fue amortizada en época temprana, si no hubiera aparecido seguramente tan fragmentada como las demás. Esta pieza, que digamos en estas fotografías que me facilitó en su momento Luis Caballero, fue amortizada en este lugar, es decir, en el paso entre el crucero y el anteábside de la iglesia. Fue una vez rota, una vez deteriorada, colocada boca abajo, veis aquí la impronta del mortero, de la decoración,
¿verdad? Y digamos, una vez que esa pieza se amortiza en la etapa 1B del monasterio, imagino que ya os han hablado de la secuencia arqueológica del mismo, la iglesia continuó funcionando como iglesia. Hubo una reconfiguración del mobiliario litúrgico y digamos, continuó funcionando. Esta etapa 1B, digamos, se explica como consecuencia de un ataque que sufre el monasterio, una destrucción de edificios y de mobiliario, pero una continuación en el uso del mismo como monasterio y como iglesia. Afortunadamente para nosotros es lo que nos permitió conocer esta pieza en su integridad. Bien. Yendo ya y entrando en materia de cómo clasificamos y en qué lugar dentro de este diagrama de talleres colocamos al taller que decora la iglesia de Melke. Acudiendo primero a su relación con otras piezas, pues lo primero que se me ocurrió es acudir al Centro Productivo de Toledo y compararla tipológicamente con las piezas que teníamos en Toledo. Sorprendentemente no se parecía a lo que había en Toledo, pero como teníamos ya estudiado el centro emeritense, empezaron a saltar como warnings, ¿no? Esto me recuerda a una pieza que he visto en el Museo de Mérida, esto se parece a aquello de Almendral, esto me recuerda a lo de Santa Lucía del Trampal, y efectivamente acabamos por atribuirla a ese centro productivo. Os pongo algunos ejemplos simplemente para que nos hagamos idea. Este es el larguero del que os hablo, el larguero amortizado en el paso al anteábside. Esto es la parte superior de un larguero hallado en Mérida. Esto es Museo de Mérida, Museo Nacional de Arte Romano, perdón. Veis que la estructura es la misma. Parte superior con cruz y árbol simétrico a continuación. Misma estructura que tiene este larguero también del Museo de Mérida, o esta otra pieza que veis que tiene una composición muy similar, ¿de acuerdo? Esto es un nicho que en este caso procede de Córdoba, de las cercanías de la mezquita de Córdoba, pero que de nuevo con seguridad es de un taller emeritense, ¿de acuerdo? No nos cabe duda. Fijaos, también os da un poco idea la imagen del nivel de fragmentación de las piezas al que nos enfrentábamos. Estos son dos piezas que debieron pertenecer a una placa de cancel con arcos en mitra, ¿de acuerdo? Aquí tenemos parte de esa venera, del arco mitrado, y parte de la enjuta y del alfiz que rodeaba ese tablero. Esto de aquí es Melke y esto de nuevo es Mérida, ciudad de Mérida, Museo Nacional de Arte Romano. Veis esta especie de roseta, cómo ocupa la enjuta con esta moldura sogueada, de una manera muy similar a lo que hacían en el centro emeritense. Nuevamente fragmentos de placas de cancel, donde abundan, sobre todo el rasgo más característico, son estos círculos perlados, ¿de acuerdo? Que se repiten, digamos, de forma yuxtapuesta, al interior de los cuales, y aunque nos cueste verlo porque de nuevo son piezas muy fragmentarias, se contraponen 2 a 2 distintos tipos de hojas, formando como una cruz. Estos son tableros macizos y estos son también tableros de cancel, pero calados, ¿de acuerdo? Donde el diseño que reconstruíamos era, en cierto modo, cruces caladas. Vale. Aquí tenemos sus referentes en el centro de Mérida, ¿de acuerdo? Algunas de ellas atribuidos a este taller que denominaba de Mérida Trampal en función de los lugares donde aparecen sus piezas. Esta es una de las más completas. Es un tablero de cancel procedente del despoblado de Benavente, cerca de Alburquerque, en Badajoz, que nos da, digamos, ese patrón de ruedas perladas que debieron ser muy similares a lo que fueron los tableros de Melke. Exactamente igual que esta otra, ya con los elementos yuxtapuestos al interior, estos racimos llamados racimos con borde por Jope, ¿de acuerdo? Que además de ser un elemento en común entre la escultura de Melke y la escultura de Mérida, es una constante europea en el siglo VIII y en el siglo IX. Es lo más típico de la escultura, no solamente nuestra, de la península ibérica, de ese siglo VIII y siglo IX, sino también de lugares como la península italiana, Francia, territorio del Imperio Carolingio, etc. Nuevos ejemplares de esos tableros. Aquí tenemos uno procedente de la Basílica de Santa Eulalia de Mérida, también excavada décadas antes, a comienzos de los años 90, tableros atribuidos al mismo taller.
Piezas que aparecen en los lugares más insospechados, reutilizadas. Esto es la linterna del mihrab de la mezquita de Córdoba, ¿de acuerdo? De la cúpula del mihrab, donde podéis apreciar de nuevo esa misma composición de arcos en mitra, interior avenierado, básicamente lo mismo que estamos viendo en Melque. De nuevo, esta pieza, aunque esté en Córdoba, es nuevamente de producción emeritense. Como os decía, el taller con el que vinculamos la producción de Córdoba, el taller más cercano en su tipología, es el taller que decora también un edificio coetáneo, que es el edificio de Santa Lucía del Trampal, en Cáceres. De ese edificio también conocemos un importante lote de escultura decorativa, también de mármol, también hallado en estado muy fragmentario, pero que repite, en cierto modo, esas tipologías decorativas que ya hemos definido para Melque. Os pido un poco de imaginación porque están realmente machacadas las piezas. De nuevo, tenemos esos círculos de perlas, aquí tenemos un fragmento, y también tenemos esos racimos con borde, esa constante de la escultura europea, como os decía, de los siglos VIII y IX. Aquí tenemos una imagen de las excavaciones de la Basílica de Santa de la Basílica de Santa Eulalia de Mérida y un mapa donde situamos toda la producción escultórica de los siglos VIII y IX en la península. Toda la producción, digamos, que documentamos en territorio de Al-Ándalus. Como podéis apreciar, destacan esos tres grandes talleres, el taller emeritense en este radio, el taller toledano en este otro y un poquito más modesto, más pequeño, el taller de Córdoba. Vale. De manera que, debido a esos rasgos tipológicos, vinculamos el taller de Melque con el centro productivo de Mérida y no con el de Toledo. Sin embargo, esto viene con trampa, porque en la decoración del monasterio de Melque no interviene un único taller para complicar más las cosas, sino que intervienen al menos dos. El que os he descrito de mobiliario litúrgico para la iglesia, pero es que además interviene un segundo taller, que es el que se encarga de la escultura arquitectónica del monasterio. Y ese segundo taller sí que es de origen toledano. Fijaos, esta es la pieza de la que os hablaba, de nuevo, recurriendo a fotografías que me facilitó Luis Caballero en su momento, la única imposta, digamos, la única pieza hallada in situ en la excavación del monasterio. Esto es uno de los edificios, digamos, que rodean la iglesia, que rodean el edificio de la iglesia. Dependencias monásticas, imagino que recientemente habremos avanzado algo en su definición, pero dependencias monásticas en principio. También podemos atribuir a ese segundo taller toledano, digamos, piezas de escultura arquitectónica como este fragmento de cruz con láurea. Fragmento de cruz con láurea que es, digamos, si lo restituimos sería similar a esta del Museo de Cáceres o, sin ir más lejos, a un ejemplar que tenemos aquí en el Museo Arqueológico Nacional, que está expuesto en sala y que es muy similar y además de un mármol de grano grueso grisáceo muy similar al aparecido en Melque. Pero me interesa más que esas dos piezas esta última de la que os voy a hablar. Esto es una columnilla que apareció en uno de los patios de esas dependencias monásticas y que durante mucho tiempo, veis la configuración que tiene, durante mucho tiempo se dio por una pieza inacabada, una pieza sin terminar de tallar. Sin embargo, la lectura que hicimos nosotros fue bien distinta. Veis, digamos, esta parte inferior, cómo tiene una decoración de trifolias. Los que estamos familiarizados con este tema, es un tema abundantísimo en la plástica de época visigoda, del siglo VI y del siglo VII, y además típica tanto de Toledo como de Mérida. Si vamos subiendo, vemos cómo esa decoración, este plano, ha sido arrasado, ha sido retallado hasta conseguir esta nueva superficie para obtener el chaflán y partir desde aquí, después de este plinto, hasta conseguir la columnilla. No sabemos dónde estuvo situada, si fue el mainel de una ventana, de una ajimez o tuvo una función diferente. Pero lo verdaderamente significativo de la pieza, y es a lo que quería llegar, es que en Melque tenemos una pieza visigoda del siglo VII probablemente reutilizada. Con lo cual, si los talleres, o en este caso el taller decorativo que colabora en Melque decorando el monasterio, reutiliza escultura de época visigoda, que además no tiene nada que ver con la escultura del resto de la iglesia, os lo puedo asegurar, pues
tenemos un argumento añadido y un argumento estratigráfico, además, para llevarnos la escultura de Mielke al siglo VIII, a mediados del siglo VIII concretamente. Un argumento que debemos añadir al resto de argumentos, digamos, estratigráficos del análisis derivados del análisis del resto del yacimiento. A esto, de nuevo, me refería cuando se hablaba de piezas pluriestratificadas, piezas con varios estratos o con más de una fase de uso, tan raras pero tan valiosas, en definitiva. Bien, ya terminando y concluyendo, pues tres ideas principales. La cronología del conjunto escultórico de Mielke se define tanto por los datos aportados por el propio yacimiento como por su necesaria coetaneidad con el mencionado taller de Mérida Trampal. Es decir, que estos argumentos que os acabo de defender, estratigráficos, sitúan Mielke en el siglo VIII, pero es que su posición y sus relaciones con el resto de talleres y de centros productivos también la sitúa en el siglo VIII. Además, a los argumentos derivados del análisis del monasterio, de naturaleza estratigráfica, arquitectónica, escultórica y productiva, sumamos otro de carácter estratigráfico, la secuencia que aportan los dos momentos de uso de esa pilastrilla, cuya primera fase de talla de trifolias se fecha a partir del siglo VII, aportando un término poscuen coherente con la datación propuesta para el conjunto dentro de la segunda mitad del siglo VIII. Finalmente, la fractura y reutilización de parte del mobiliario litúrgico de la Iglesia en la etapa 1b, ese larguero, si recordáis, que aparece ya roto en un momento muy temprano, en torno al año 800, proporciona una data antecuem aproximada, lo cual permite, si nos constreñimos entre las dos fechas relativas, acotar la cronología de la escultura de Mielke en torno a la segunda mitad o mediados del siglo VIII. Quedan aún muchas preguntas abiertas, pero bueno, os quería presentar un poco mis conclusiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Creo que merece la pena subrayar que uno de los argumentos que utilicé Gómez Moreno, ¿no?, para datar inicialmente el edificio era la ausencia de escultura decorativa. Son 70 fragmentos, 71 si tenemos en cuenta el que ha aparecido este año, lo que nos habla de manera muy clara sobre la importancia de seguir trabajando, de seguir investigando en este yacimiento. Y a partir de ahora, pues tienen ustedes la palabra, tenéis vosotras la palabra. Se han planteado cuestiones de metodología de investigación, de museografía, de criterios de restauración, todos ellos sin duda relevantes y de candente actualidad que probablemente, espero, hayan suscitado dudas. Así que tenéis la palabra. Buenas tardes y, como siempre, gracias por sus interesantes aportaciones. Me gustaría que explicara Alejandro Villa del Castillo cuál era el funcionamiento de esos talleres de escultura. Es decir, se trataba, usted lo ascribe a Mérida, se trataba de un área de influencia en el que trabajaban escultores distintos en cada sitio o tal. Se trataba de encargos hechos a los talleres de Mérida, se trataba de desplazamiento de los escultores de Mérida al sitio concreto, en este caso a Mielke. Me gustaría que lo explicara un poco mejor. Y en cuanto al proyecto del museo, me parece interesantísimo porque son vitrinas por las que se pasa normalmente echando un vistazo, y salvo que tengas intereses especiales o vayas a comprobar una obra determinada, pues lo dejas pasar. Así que el proyecto me parece muy interesante. Muchas gracias. Respondo. Su pregunta es muy pertinente y no dejan de ser preguntas que me hacía yo mientras iba haciendo la investigación, no solamente yo, los que me han precedido también. En el caso de Mérida, digamos, la práctica más extendida entre lo que se documenta o entre lo que sabemos de cómo funcionaban los talleres es la modalidad, digamos, de encargo a una marmolería, utilizando un término además acuñado por Luis Caballero, para su posterior acoplamiento en el edificio. Es decir, esta marmolería, este taller, que estaría establecido no sabemos dónde, tendría su material con el que trabajaría ese mármol y recibiría unas instrucciones precisas sobre el número de piezas y sobre sus dimensiones.
Esas piezas se tallarían en el taller seguramente y serían mandadas a colocar en la propia obra, durante la propia construcción del edificio. Debido a que probablemente, todo esto son cuestiones hipotéticas, esos escultores no intervenían en la colocación de las piezas, a veces nos encontramos con que las piezas están como de una manera un poco burda, rebajadas, achatadas, digamos, comidas de alguna manera para, por ejemplo, en el caso de los largueros y los tableros de cancel, encajarlos en sus carriles. Ese es el argumento fundamental que tenemos para suponer que esos talleres, en este caso del Centro Productivo de Mérida, Centro Productor de Mérida, trabajaban desde un lugar centralizado. También otro de los argumentos es el hecho de que nos encontramos producciones idénticas, tipológicamente idénticas, en muy distintos lugares, pero siempre en un radio de dispersión coherente. No es la única forma de trabajar que documentamos. También documentamos desplazamiento de los talleres a los distintos edificios, donde pueden trabajar tanto en el suelo, con la pieza, digamos, a mano, como ya directamente, y esto es más raro de ver, sobre el propio edificio. Esto es sencillo de comprobar cuando las huellas de talla son pasantes de un sillar a otro. Entonces es cuando hablamos de talla directamente sobre el edificio. Pero en el caso de Mérida y en el caso de lo que yo conozco del Al-Ándalus del siglo VIII, es el modo de trabajar. Un centro productivo que recibe, sus distintos talleres reciben encargos y luego mandan esas piezas al edificio, donde son acopladas por terceros, digamos, operarios, constructores, albañiles, etc. No sé si he respondido a su pregunta. ¿Y en cuanto a la procedencia del mármol? Sí. En cuanto a la procedencia del mármol, sabemos un dato, y es que, al menos en el caso de 2 piezas, es mármol reutilizado, eso seguro. En el caso de la pilastrilla, de las 2 fases decorativas, y en el caso del larguero, mejor conservado también, porque reutiliza un fuste de columna. Esto lo sabemos porque la parte posterior es curva, digamos, sabemos que es de un fuste de columna. El resto de mármoles es completamente heterogéneo. Están en proceso de estudio por parte del IGME, se tomaron unas muestras en su momento, desconozco ahora mismo cómo va el proceso, hasta el año que viene. La semana que viene tendremos resultados, entonces. ¿O no? Vale. La semana que viene el investigador que está, digamos, competente en las cuestiones petrográficas y, digamos, del propio mármol. Pero esa heterogeneidad, digamos, petrológica, al menos de visu, en un mismo conjunto, ya nos habla que muy probablemente son piezas reutilizadas. ¿De dónde procede ese mármol, digamos, ya usado de segundas? Pues la hipótesis que yo manejo es que viene de los edificios romanos de Mérida. Es decir, que está hecho en Mérida y luego, digamos, mandado a posteriori hacia Toledo. También hay una cuestión que no puedo hablar en términos, digamos, tajantes, pero de la que estoy prácticamente convencido. En Toledo, la mayor parte de la escultura conocida de la época o usa una variedad de mármol local muy característica, un mármol gris, un mármol de grano grueso, que ese sí está estudiado y además está publicado para el caso de San Pedro de la Mata, o utiliza piedras calizas del entorno, pero el mármol blanco, como los mármoles emeritenses, no aparece en Toledo o es casi testimonial fuera de Melque. Por eso pienso que procede de la propia Mérida, al igual que la propia labor escultórica.